Buenos días, bienvenidos a clase más de física. Hoy día veremos lo que es cinemática, específicamente lo que es lanzamiento de proyectil, con el objetivo de aplicar las ecuaciones de cinemática al lanzamiento de proyectil. Es importante siempre que vamos a trabajar cinemática recordar cuáles son las ecuaciones a utilizar. Una de ellas es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Otra ecuación a utilizar es la ecuación de posición respecto al tiempo, que nos dice que la posición respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más menos, o más simplemente, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Otra ecuación a utilizar es que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces el producto de la aceleración por el desplazamiento. Siempre les digo en los videos de cinemática de que estas tres ecuaciones son prácticamente las que vamos a utilizar para resolver cualquier tipo de ejercicio, ya sea movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, lanzamiento de proyectil, caída libre o lanzamiento vertical hacia arriba. Ya, en este caso vamos a estudiar lanzamiento de proyectil. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es que cada una de estas ecuaciones va a tener una representación en el eje X y en el eje Y, es decir, las vamos a tener duplicadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, la única diferencia es que una va a ser X y la otra va a ser Y. Por ejemplo, vamos a tener lo que es la velocidad final en el eje X, la velocidad final en el eje Y, posición respecto al tiempo en el eje X, posición respecto al tiempo en el eje Y. Y para eso vamos a tener que usar identidades trigonométricas, ¿ya? Es súper importante aquello. Vamos a hacer un análisis de lo que vendría siendo un lanzamiento de un proyectil. Un proyectil puede ser considerado cualquier objeto, ya sea un balón, una bala, una piedra, cualquier cosa de que pueda ser utilizada como proyectil. En este caso vamos a analizar su movimiento, ¿ya? Es importante destacar de que en un lanzamiento proyectil voy a obtener ciertas cosas. Por ejemplo, de que en el punto más alto, siempre en un lanzamiento proyectil, en el punto más alto, la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0. Ojo, la velocidad en el eje Y va a ser igual a 0. Todo objeto que sube en algún momento tiene que bajar, por efectos de la atracción gravitacional que va hacia abajo vectorialmente, como se indica en esta imagen. Por lo tanto, esa aceleración de gravedad va a hacer que en algún momento el objeto en el eje Y se detenga y comience su retroceso. ¿Qué ocurre además de esto? Si no existe roce, es decir, no existe roce, no existe un coeficiente de roce con el aire, entonces esto va a implicar de que la velocidad en el eje X sea igual a una constante. No va a cambiar. El vector velocidad en el eje X va a ser del mismo siempre desde el principio hasta el final, siempre y cuando no exista roce con el aire. Y en este caso generalmente lo vamos a despreciar a menos que el ejercicio nos diga justamente de que sí existe roce con el aire. Pero va a ser constante. Otra cosa importante a considerar es las funciones trigonométricas. Cuando yo tengo un lanzamiento de proyectil como el que se indica acá, donde tengo una velocidad v0, voy a tener que descomponer esa velocidad en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, velocidad en el eje X va a estar dada igual de la siguiente manera. Va a ser la velocidad inicial o velocidad 0, como la mencionan acá, multiplicada por la función coseno del ángulo, ¿ya? En cambio, la velocidad en el eje Y, va a estar de la siguiente forma. Velocidad inicial o velocidad 0 multiplicada por la función seno del ángulo, ¿ya? De esa forma voy a poder tomar la velocidad inicial, que me la van a dar en los ejercicios, y la voy a poder descomponer en el eje X y en el eje Y según su identidad trigonométrica y según la necesidad que vaya a tener. Algo importante también a señalizar, que si el objeto tiene un movimiento parabólico donde inicia en el suelo y termina en el suelo, es decir, empieza en una altura 0 y termina en una altura 0, lo que va a ocurrir es que va a ser simétrico. ¿A qué me refiero con eso? Con que lo que ocurra hacia la izquierda en este caso va a ser exactamente igual a lo que ocurra hacia la derecha en magnitud, no así ni en sentido ni dirección. Bueno, para el eje X sí, pero para el eje Y no. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en este caso, ya mira, fíjate bien, voy a señalarlo en un círculo rojo, tengo una velocidad Y que tiene una magnitud y va hacia arriba. Esa magnitud de esa velocidad Y en ese punto va a ser exactamente igual a la velocidad en el eje Y acá. La diferencia es que esta va a ser negativa porque va a ir hacia abajo. A eso me refiero con que es simétrico. Además de eso, la magnitud de la velocidad de salida va a ser igual a la magnitud de entrada, siempre y cuando estemos en la horizontal, que vendría siendo la superficie de la Tierra, ¿ya? Ese vendría siendo el análisis de un movimiento parabólico generado por un lanzamiento de proyectil.
Ahora vamos a un ejercicio para que así podamos aplicar todo esto. Dice así: un jugador patea un balón de fútbol en un ángulo de 37 grados con una velocidad de 20,0 metros sobre segundo. Como se muestra en la figura vamos a borrar eso porque... ahí sí. En la figura. Calcule. Bueno, acá tenemos la figura por si acaso, que es esta, sacada de un libro que es Física con aplicaciones, el ejercicio, un libro muy recomendable. Y dice, calcule la altura máxima, el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo, C, la distancia que golpea el suelo, bueno, ¿a qué distancia? Es decir, desde acá hasta acá, ¿cuál es la distancia? ¿Ya? El vector velocidad en la altura máxima, y letra E, el vector aceleración en la altura máxima. Si te das cuenta, nos están preguntando bastantes cosas, por lo tanto, lo que vamos a hacer es de inmediato ponernos a trabajar. Vamos a calcular primero que todo la altura máxima alcanzada o el tiempo de vuelo transcurrido, ¿ya? Para eso vamos a utilizar las ecuaciones que planteaba al principio, por lo tanto tiene dos opciones: seguir viendo el video o volver a buscarlas que están más arriba, ¿ya? Ok, entonces la primera pregunta dice altura máxima, es decir, queremos encontrar esa altura, queremos encontrar h, que generalmente se nota h máximo. Vas a encontrar en algunos libros de física o algunos profesores te van a enseñar una fórmula para altura máxima, para el tiempo de vuelo, para todas las cosas. No es necesario, ya, no es necesario que estés buscando una ecuación distinta para cada cosa. Las únicas 3 ecuaciones que necesitas son las que ya te mencioné más arriba. ¿Por qué? Fíjate, vamos a ocupar la primera ecuación que escribí, que es que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Por qué? Porque en el punto más alto, ya, la velocidad va a ser 0. Por lo tanto, esto va a ser nuestra velocidad en el eje Y. Voy a ponerle una letra Y. La velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración en el eje Y por el tiempo, ¿ya? Y como bien sabemos, en el punto más alto justo la velocidad es 0. Por lo tanto, esta velocidad que está acá va a ser 0. ¿Y esto va a ser igual a qué? A la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración en el eje Y multiplicado por el tiempo. ¿Qué es lo que nos están preguntando a nosotros acá? El tiempo. Eso es justamente lo que no conocemos. La aceleración no la dan en el ejercicio, pero debemos saber que la aceleración de gravedad es aproximadamente menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ya es un dato que debemos conocer. Por lo tanto, ese dato lo sabemos. ¿La velocidad inicial la sabemos? Sí. Fíjate bien, sabemos cuánto es la velocidad en metros por segundo, que es la magnitud. Debemos encontrar cuánto es la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y. Por lo tanto, vamos a hacer ese cálculo de inmediato. La velocidad en el eje X va a ser igual a la velocidad, ¿ya?, multiplicado por la función coseno del ángulo, ¿ya? Por lo tanto, nos van a quedar 20 metros sobre segundo multiplicado por coseno de 37 grados, ¿ya? Y para eso nos vamos a apoyar de nuestra calculadora. Así que sacamos la calculadora y ponemos 20 multiplicado por coseno de 37 y eso nos da un resultado que es igual a 15,97. Es decir, la velocidad en el eje X va a ser igual a 15,97 metros sobre segundo. La velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad multiplicada por la función seno del ángulo. Por lo tanto, va a quedar 20 metros sobre segundo multiplicado por seno de 37. ¿Ya? Entonces, tomamos nuestra calculadora, ponemos 20 por la función seno de 37, que en la calculadora aparece como sin, ¿ya? Y eso nos da igual a 12,03 metros sobre segundo. Es súper importante tener bien configurada la calculadora para hacer estos ejercicios, si no nos van a dar resultados erróneos, ¿ya? Algo súper importante, la gente piensa de repente que si yo sumo la velocidad en X más la velocidad en Y, debo obtener como resultado la velocidad total que me dieron al principio, que eran los 20 metros por segundo. Eso está mal, ¿ya? Ya que esto es una descomposición vectorial y, si quieres, pasa por mi clase de descomposición vectorial, y en ella explico justamente de que la suma vectorial directa, así de 15 más 12, es decir, yo sumo 15 más 12 como me enseñaron con cualquier número real, no va a ser equivalente al vector original, ¿ya? Para eso debo hacer una suma vectorial aplicando el teorema de Pitágoras, y ahí sí me va a dar exactamente los 20 metros partido por segundo, ¿ya? Ok, entonces si te das cuenta, conozco la velocidad en el eje Y, la conozco, por lo tanto lo único que voy a hacer ahora es reemplazar acá abajo, me va a quedar 0.
es igual a la velocidad inicial en el eje Y, que esos son 12,03. ¿Ya? 12,0303 metros sobre segundo, más la aceleración. La aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo, que es justamente lo que quiero encontrar. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. El 12 que está positivo pasa negativo para allá y me queda 12, pasa negativo, 12,03 metros sobre segundo va a ser igual a menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. ¿Ya? Y esto que está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto me queda menos 12,03 metros sobre segundo dividido en menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto es igual al tiempo. La unidad metros, ya vamos a explicar algo acá, el metro con el metro se va a eliminar y me va a quedar solamente un segundo porque tengo segundo cuadrado y segundo. Por lo tanto, 12,03 dividido en 9,8 me va a dar como resultado 1,22 segundos. Aproximadamente. Entonces ya tengo el tiempo, ojo, el tiempo en llegar a ¿dónde? Al punto máximo. ¿Por qué sé que estoy calculando el tiempo en llegar al punto más alto? Porque a la ecuación le introduje de que tengo una velocidad inicial y tengo una velocidad final que es igual a 0 bajo una determinada aceleración, ¿ya? Y esas condiciones se dan solamente en el punto más alto. Por lo tanto, el tiempo que acabo de encontrar acá es el tiempo en llegar a ese punto, ¿ya? Con eso ya acabo de responder la letra B, ¿o no? No, no acabo de responder ninguna si te das cuenta. Porque me estaban preguntando la altura máxima. ¿Y para qué necesito el tiempo? Bueno, para calcular la altura máxima. Pero fíjate bien, ¿ya? Letra B dice así, mira, fíjate bien la letra B. El tiempo transcurrido antes que el balón golpee el suelo. Yo encontré que el tiempo en llegar a la altura máxima es 1,22 segundos. Por lo tanto, de inmediato, mira, haciendo la letra A, puedo encontrar la letra B. La letra B la vamos a hacer y la vamos a hacer con color verde. Letra B. Si el tiempo en subir es igual a 1,22, de hecho venía un 8 después, segundos, el tiempo en bajar va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, el tiempo total va a ser eso multiplicado por 2. Así que si yo tomo ese número y lo multiplico por 2, me da como resultado 2,45. 2,45 segundos es el tiempo de vuelo. Así se le llama eso, tiempo de vuelo. ¿Ya? Listo, resolví la letra B. Volvamos ahora nuevamente a la letra A. Ok, letra A. ¿Qué decía la letra A? La letra A me estaban preguntando lo que está acá, la altura máxima. Tengo el tiempo que se va a demorar en subir, por lo tanto ahora voy a ocupar la ecuación de posición respecto al tiempo para encontrar justamente la altura máxima. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, yo quiero encontrar la posición, ya quiero encontrar, y para eso voy a ocupar la ecuación de posición respecto al tiempo, que te la dejé más arriba. Quiero encontrar la ecuación de posición respecto al tiempo, o sea, esto es lo que voy a buscar. Si te das cuenta lo estoy escribiendo con Y, porque esa altura está en función de Y. Va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicado en el eje, multiplicado por tiempo, y va a ser la velocidad inicial en el eje Y, más un medio de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado, y también va a ser la aceleración en el eje Y. Si te das cuenta y retrocedes el video para ver la ecuación que planteé al principio, es lo mismo, pero en ese caso lo hice con la letra X, que así se escribe de manera general. Pero como ahora estoy viendo una variable que es altura máxima que va a estar en el eje Y, la hago con el eje Y. Ok, si te das cuenta, en esta ecuación el tiempo lo tengo, la aceleración lo tengo, el tiempo también, la velocidad inicial también, la posición inicial también, que va a ser 0, porque esto parte, si lo ves bien, parte desde 0. Y en esa forma voy a encontrar la posición cuando esté justamente a 1,2 segundos de viaje, y eso va a ser la altura máxima. ¿Sí? Ok, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos simplemente en nuestra ecuación todos los datos que tenemos acá. Entonces yo quiero encontrar la posición en el tiempo 1,22 segundos. Que esto en el fondo va a ser, esto que está acá, va a ser la altura, ya la altura máxima. Esto va a ser igual a 0, que es la posición inicial, más la velocidad inicial en el eje Y. Vamos a ver la velocidad en el eje Y. Ahí está, era 12,03. Entonces va a ser igual a 12,03
12,03 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que es 1,22 segundos, más un medio de la aceleración. Estoy reemplazando acá. Aceleración en el eje Y es la aceleración de gravedad, que son menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 1,22 segundos, pero esto va a ir al cuadrado según la ecuación que tengo acá. ¿Qué debo hacer ahora? Llegar y resolver. Bueno, como dije, esto era h, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es tomar mi calculadora y multiplicar estas dos cosas. Segundos se va a ir, eso sí, así que me va a quedar solamente metros. 12,03 multiplicado, estoy haciendo la calculadora, por 1,22. Y eso es igual a 14,67. 14,67 metros. Más, de hecho va a ser menos realmente, porque si te das cuenta tengo más por menos, ya más 1,1 medio menos, más por menos me da menos. Y voy a tomar todo ese número que está acá y lo voy a poner en la calculadora también. Y el resultado va a ser el siguiente. Es decir, el 1 medio es 0,5, por lo tanto en la calculadora lo puedes poner como 0,5 por 9,8 por 1,22 y eso va a estar al cuadrado. Y eso da como resultado 7,29 metros. Entonces, 7,29 al 14,67 le resto el 7,29 y eso va a dar 7,37. 7,37. ¿Y qué unidad de medida tiene esto? Bueno, tiene metros. Por lo tanto, la altura máxima en este caso va a ser 7,37 metros. Listo, está respondida ya la altura máxima, que era la letra A. Letra C, ¿a qué distancia golpea el suelo? Ok, vamos con la letra C ahora. ¿A qué distancia? Cuando nos preguntan a qué distancia, hace referencia al eje X. Es decir, desde ese punto hasta ese punto, ¿qué distancia recorrió el balón? Para eso debemos recordar lo siguiente, de que vamos a tener que en el eje X la velocidad va a ser constante. ¿Ya? Va a ser absolutamente constante. No va a haber un cambio de velocidad en el eje X porque estamos asumiendo que no hay roce. De hecho dice, ignore la resistencia con el aire, decía el ejercicio. Así que lo único que necesitamos saber es la velocidad en el eje X, que si nos vamos acá arriba, la tenemos aquí a la derecha, cuando descompusimos la velocidad. Es decir, en X vale 15,97. Ya, entonces vamos a anotarlo por acá. 15,97 es igual, metros sobre segundo, es igual a la velocidad en el eje X, velocidad inicial. Entonces esta es la letra C. Ok. ¿Qué ecuación vamos a ocupar? Bueno, podemos ocupar la ecuación de posición respecto al tiempo. La posición en el eje X luego de 1,22 segundos va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como dije anteriormente, no tengo aceleración, por lo tanto esto es cero. Además de eso, si tú te fijaste bien en el dibujito, empieza en la posición 0. Por lo tanto, esto también es 0. Por lo tanto, nuestra ecuación se reduce a que la posición en el eje X a los 1,22 segundos va a ser igual simplemente a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo. Y ya tenemos la velocidad inicial y ya tenemos el tiempo. Por lo tanto, si lo reemplazamos, la velocidad inicial es 15,97 metros sobre segundos multiplicado por 1,22 segundos. Segundo con segundo se van a eliminar. Esos segundos. Y nos va a quedar de que la posición a los 1,22 segundos, es decir, la distancia recorrida, va a ser, 15,97 multiplicado por 1,22 va a ser igual a 19,48. 19,48 metros. Esa es la velocidad. ¿Ya? 19,48 metros. Esa es la distancia recorrida en el eje X. Y bueno, ya hicimos la letra C. Y finalmente nos preguntan, dicen letra E, el vector aceleración en la altura, letra D, el vector velocidad en la altura máxima. Ya, ok. En este caso no hay que hacer ningún cálculo, absolutamente ningún cálculo, porque nos están preguntando el vector velocidad en la altura máxima. Bueno, si yo quiero escribir el vector velocidad en la altura máxima, ese vector sería simplemente el vector velocidad inicial en el eje X, ya que como dije anteriormente, en el punto máximo no tengo velocidad en el eje Y, es 0. Por lo tanto, el único vector que queda en el punto máximo es el vector en el eje X.
y ese vector en el eje X es constante durante todo el trayecto, así que inicialmente es igual a la mitad y al final, por lo tanto, el vector velocidad en la altura máxima es simplemente la velocidad inicial en el eje X, que la puedo sacar de acá al lado derecho, 15,97 metros por partido por segundo en el eje X, ¿ya? Y después dice el vector aceleración en la altura máxima. Este ejercicio tiene solamente una aceleración, ¿ya? Que es una aceleración que es constante, que es la misma en el punto inicial, cuando va en un cuarto de la trayectoria, en el punto más alto, en el punto final, que es el vector aceleración de gravedad. La única aceleración que voy a obtener en este caso es la aceleración de gravedad, que es la que tengo acá arriba. Por lo tanto, si me preguntaran en este caso, yo tengo que dibujar una flechita hacia abajo y decir que la magnitud de ese vector es 9,8 y es negativo porque tiene un sentido negativo, ¿ya? Ok, y de esa manera resolvemos el ejercicio utilizando solamente, si te diste cuenta, es más, utilizamos solamente 2 de las 3 ecuaciones de cinemática que te presenté en un comienzo. Por lo tanto, si te das cuenta, no es necesario aprenderse ecuaciones para punto máximo, ni tiempo máximo, ni nada por el estilo, como lo puedes haber escuchado en muchas partes, ¿ya? Así que te dejo el ejercicio hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao, cuídate.